Las moradas o el castillo interior de Santa Teresa de Jesús, la Santa Madre fundadora de los Carmelitas Descalzos. Aprovecho de saludar a mis hermanos y amigos del Carmelo Seglar, de Puerto Rico, República Dominicana, Guatemala, Salvador, Costa Rica, especialmente de Panamá, lugares que he sido muy bien acogido, a mis hermanos y hermanas del Carmelo Seglar de Colombia, como también de aquí de mi país, Chile, el Carmelo Seglar de Madrid, con la cual he tenido la oportunidad de dar una charla una vez por allí, también, que tengo muchos contactos y muchos seguidores. Y a todas mis hermanas religiosas, madres carmelitas y frailes carmelitas, con las cuales me une una gran amistad y una gran fraternidad. Y hoy les tengo que hablar sobre las moradas o el castillo interior, y este taller es una síntesis de las obras Las Moradas. Voy a resumir esta obra que se divide en dos, este taller se divide en dos partes, ambas partes quedarán grabadas en mi canal de YouTube, donde muchos pueden suscribirse y así recibir oportunamente mis talleres. Y el propósito de este taller, como lo conversaba hace poquito rato con una hermana carmelita, el propósito es engolosinar a muchos a leer esta obra de Teresa de Jesús. El ideal es leer y meditar su escrito. Teresa de Jesús escribió La morada del castillo interior en el año 1577 y empezó a escribir esta obra un día 2 de junio, completándola el 29 de noviembre del mismo año. En agosto del año 1586 fue elegido como editor de la obra un monje agustino, Fray Luis de León, tras lo que finalmente en el año 1588 el libro fue publicado en Salamanca, en España. Las Moradas, una obra de Teresa de Jesús que se escribió como guía espiritual para el desarrollo espiritual de los carmelitas y de todos quienes pudieran leer el libro. Y en ella la santa explica los grados de oración necesarios para alcanzar la unión con Dios. Teresa escribió Las Moradas en un año difícil para ella, ya que había sufrido una grave crisis de salud en el mismo año, en febrero. Por ello, el médico le recomendó que escribiera lo menos posible a mano y que dictara sus cartas. Pero bien, en fin, ella era una persona muy especial y la escribió, como dije, entre junio y noviembre del año 1577. Este libro de Las Moradas de Teresa, en ella expresa múltiples maneras
o de múltiples maneras para ser más claro, el gran amor de Dios e invita, motiva y exhorta a participar, así como ella, de esta experiencia. Las moradas son 7 apartados y 27 capítulos. Y es la obra más extensa, digamos, espiritualmente de la santa. Y se divide en 7 libros o 7 apartados o 7 títulos y 27 capítulos. La más extensa es la Morada Sexta con 11 capítulos. Y si alguien tiene el libro de obras completas de Teresa, estas moradas ocupan aproximadamente 200 páginas de este libro. Por lo tanto, no es una cosa muy extensa para leer. Tampoco es muy difícil de entender, pero sí requiere que se vaya meditando lo que se lee, reflexionando. Entonces yo, como ayuda para esta obra, voy a hacer una síntesis de la obra. Primero partamos por el prólogo. Aquí Teresa afirma cuánto le cuesta obedecer la orden que su superiora le ha dado de poner por escrito consejos sobre la oración. Porque ella dice, porque no me parece que me da el Señor el Espíritu para hacerlo, ni deseo. Además de por su enfermedad física. No obstante, se dispone a ello comparándose con aquellas aves que sin saber nada más que lo que le enseñan y repiten, así ella expondrá lo que le enseñaron, ofreciéndose como instrumento para que el Señor comunique a los demás lo que ya comunicó otras veces y le refresque la memoria. Dice, si tampoco me diera el Señor esto, con cansarme y acrecentar el mal de cabeza por obediencia, quedaré con ganancia, aunque de lo que dijere no se saque ningún provecho. Parte de su carácter de Teresa. Y se disculpa ante los errores que pudiera cometer y explica el motivo de su escrito. Aclarar dudas de oración de las hermanas religiosas carmelitas a través del encuentro que tiene con Dios y no desde sus propias habilidades. Comencemos con las moradas primeras, que consta de 2 capítulos. En una síntesis del primer capítulo, como punto de partida para comenzar su obra, compara el alma con un castillo de cristal o de diamante, con muchos aposentos y moradas, siendo así en tanto que, dice ella, no es otra cosa el alma del justo, sino un paraíso donde, dice, él tiene sus deleites. Teresa se lamenta de que, siendo el alma algo tan preciado, no tengamos en cuenta la belleza que poseemos. En el centro de este castillo habita Dios, un punto más para tener en cuenta para desear conocer estas cosas. Conocimiento que se obtiene volviendo sobre uno mismo. Dice, el alma entre dentro de sí. Aunque haya muchos que se queden afuera del castillo debido al estilo de vida. Y dice que la puerta para entrar a este castillo es la oración y consideración, porque la que no advierte con quién habla, no la llamo yo oración, dice, aunque muchos meneen los labios. Algunos entran en el castillo, pero están tan ocupados con las distracciones del mundo que no perciben su belleza.
Y luego, esta primera morada, en el capítulo 2 dice, Teresa invita a reflexionar lo que ocurre en este castillo. Esta perla oriental, este árbol de vida que está plantado de las mismas aguas vivas de la vida que es Dios. Cuando se cae en el pecado oscureciéndose inimaginablemente y no pudiéndose obtener buen fruto de sus obras, hay que evitar caer en esta situación y rogar por los que han caído en ella. Así ella comenta, el alma que por su culpa se aparta de esta fuente y se planta en otra de muy negrísima agua y de muy mal olor, todo lo que corre en ella es la misma desventura y suciedad, agrega Teresa. Solo en Dios se puede hacer buenas obras. Y por eso ella dice, pues somos la misma vanidad. Y de esa realidad le otorga mediante dos gracias. Uno, el temor grandísimo a ofenderle. Espejo para la humanidad, reconocer que el origen de las buenas obras está en él. Estas gracias se alcanzan mediante la oración, retornando al centro de nuestro castillo interior, en donde habita Dios, contemplación que nos hace crecer en la humildad, clave desde las primeras moradas, en la que observando las bondades de Dios, reconocemos nuestra sociedad, nuestro verdadero estado, primera ganancia, y orientarnos nuestro entendimiento y voluntad hacia el bien. Pongamos los ojos en Cristo, nuestro bien, y allí desprenderemos la verdadera humildad. Terribles son las ardides del demonio para las almas que no se conozcan ni entiendan sus caminos. Las que no están cerca del Rey, el Señor, se pierden sin remedio, aunque la buena madre se presente como defensa en semejantes trances. Esta primera morada, no obstante, se encuentra rodeada de muchas culebras que tratan de ocultarlas y por eso no reluce como las otras, aunque esas culebras se hallan en los ojos de quienes se adentran en la morada. Habrá que ir conquistándolas una a una, superar los enredos de los demonios que incluso se camuflan de ángeles de luz para hacerles caer. Una hermana que a fuerza de penitencia quedó inhabilitada para cumplir con sus obligaciones. Para superar tales obstáculos que aquí relata la santa, se ha de buscar ante todo la caridad para con Dios y no olvidar, y con el prójimo, y no tanto el perfeccionismo, los cuchicheos y las críticas no constructivas. Ahí termina un resumen de la primera morada. Pasemos a la morada segunda. Este es un capítulo único, es el más breve. Dice que para entrar a esta segunda morada, a esta entran quienes ya han comenzado a orar y a discernir, pero siguen sin abandonar las ocasiones del peligro que nos habló de las primeras. Estas tienen que realizar un esfuerzo mayor para pasar a la siguiente morada, pues sus aptitudes son mayores. Comprenden al estar más cerca las llamadas del Señor. Y Teresa dice, y esta voz tan dulce que se deshace la pobre alma en no hacer luego lo que le manda. Y así, como digo, es más trabajo que no oírla. No obstante, aunque no siempre hagamos lo que nos pide, nunca Él deja de esperar y se alegra inmensamente
hasta de las más pequeñas buenas intenciones que pretendemos. Aunque el demonio haga todo lo posible por evitar semejantes cosas para mayor sufrimiento del alma. Entonces Teresa dice, y con más pena del alma que en la pasada, porque acullá, dice, al menos oía muy poco y resistía menos, como quien tiene en parte perdida la esperanza de vencer. Es decir, engañándola con la tentación de que cuanto aprenda de esto es vano frente a otras más suculentas. En cambio, su fe le persuade y orienta lo verdaderamente valioso. Su memoria le recuerda las veces en las que desviándose cae en la muerte del pecado y su voluntad le inclina a amar al buen amador. Y su entendimiento le hace ver que Dios es el mejor amigo que puede tener frente a la falsedad del mundo. Y dice que se deje de andar por casas ajenas, pues la suya está llena de bienes, cuyas armas son las costumbres, la vanidad, el mal ejemplo de miles de personas que hacen presión. Por eso dice luego, todo el infierno juntará para hacerse tornar hacia afuera. Por otro lado, el buen ejemplo de lo que se va adentrando en la morada será apoyo suyo en la lucha y su arma principal, la cruz. Eso basta. Él otorga primeramente lo interior. Dice, su majestad sabe mejor lo que nos conviene. Lo exterior vendrá a continuación. A veces nos deja caer para que comprendamos cómo es la sensación de ofensa a Dios, para fortalecernos de este modo, sintiéndonos arrepentidos y viendo a dónde conduce la muerte del pecado. En futuras ocasiones nuestro discernimiento será más claro y exacto. Y dice que nos recomienda, es necesario orar para no caer. Que además es una recomendación del Señor. Oren para no caer en tentación. Miren que es peor la recaída que la caída. Pensar que hemos de entrar en el cielo y no entrar en nosotros es desatino. Si nunca le miramos y consideramos lo que debemos. Y la muerte que pasó por nosotros, no sé cómo le podemos conocer y hacer obras en su servicio. Fin de la segunda morada. En el libro de la tercera morada, tiene 2 capítulos. Hablemos primero del capítulo 1, en el que el que alcanza estas moradas demuestra poseer y tener desarrollado en gran medida el don del temor de Dios, aunque debe profundizar en él y no volverse atrás. Teresa se queja siempre que vivir con los enemigos a la puerta y que las culpas pasadas sean presentes en ella, por lo que se arroja a la misericordia divina y a la Santa Virgen María, aunque, dice, no por ser tal y tener tal madre estemos tan seguras. No basta, como he dicho, para que dejemos de temer. Dios nos da la gracia para llegar a esta morada y no son pocos las que alcanzan y se alegran, pero Teresa les advierte que han de seguir y no descuidarse. Por eso dice aquí en las terceras, entrad, hija mía, en lo interior. Ni pretender otra cosa que servir a Dios, ni quejarnos de las pruebas que sucediesen en nuestra vida. Solo podemos amarle. E insiste, si preservara en esta desnudez y dejamiento de todo, que alcanzara lo que pretende. Es decir, toda nuestra merced, nuestra necesidad, que se nos haga, muestra la grandeza de Dios frente a nuestra indignidad y pequeñez.
Y nos enseña Teresa, el Señor os lo dará a entender para que saquéis de las sequedades humildad y no inquietud, que es lo que pretende el maligno, el demonio. Dios siempre nos da paz y conformidad, aunque no siempre nos dé lo que pedimos, tan solo lo necesario para que nos conozcamos. Y el segundo capítulo de esta tercera morada, Teresa trae a la memoria a muchas hermanas que llegaron a ese estado y que viven con gran virtud, pero que ante la menor prueba flaquean y se sumían en la inquietud, rechazando además cualquier consejo que se le diese. Ella dice, como a tantos que tratan de virtudes, paréceles que pueden enseñar a otros y que les sobra razón en sentir aquellas cosas. Todas las conciertan en su pensamiento que por Dios lo sienten. Por el contrario, Teresa afirma que en ocasiones Dios permite que sus escogidos sientan su miseria, a fin de que se conozcan mejor, de que sean conscientes de su falta y que de este modo crezcan en la humildad según las medidas y circunstancias de cada uno de sus fieles. Lo importante, así lo afirma, es lograr la quietud de espíritu en Dios, ya sea entre la abundancia y la pobreza, y no empezar a buscar culpables ante las pruebas que sucediesen. Dice Teresa, no piensen que la pena que tiene es de la culpa ajena y que puede suceder en cualquier momento y en cualquier ámbito, nadie está libre de ella, pues el tesoro de la humildad es universal. Y ella dice, no está el negocio en tener hábitos de religión o no, sino de procurar ejercitar las virtudes y rendir nuestra voluntad a la que Dios, a la de Dios en todos, en todo. Humildad que es el ungüento de nuestras heridas, agrega Teresa. Las almas que alcanzan estas moradas hacen con frecuencia penitencia, aunque sin llegar a dañar la salud. Y Teresa las anima a seguir avanzando, a no estancarse aquí, peligro que corremos a menudo a causa de nuestra excesiva prudencia. Como ella dice, como vamos con tanto seso, todo nos ofende porque todo lo que tenemos y así no osamos pasar adelante como si pudiésemos nosotros llegar a esta morada y que otros anduviesen por el camino. Entonces, hemos de abandonarnos en las manos del Señor y así seguir adelante con humildad y plena confianza absoluta, pues Él siempre nos da lo mejor y más conveniente conforme se entreguen las almas a Él. Aunque cuando parezca que estamos perdiendo, cuando no es nuestra falta, justo es el Señor y su majestad, os dará por otros caminos lo que os quita por este, dice Teresa. Por ello habremos de cultivar en nosotros la obediencia. Y como dice Teresa, y tratar con quien ya le conoce para conocernos, reconociendo nuestras faltas, y dice, y en silencio y esperanza, procurar vivir siempre. Llegamos a las moradas cuartas. Las moradas cuartas tienen 3 capítulos. Comencemos por el capítulo 1 de las moradas cuartas. Al comenzar esta morada, Teresa invoca al Espíritu y le pide que hable por ella. Dice, porque comienzan a hacer cosas sobrenaturales y es dificultísimo de dar a entender si su majestad no lo hace. Bueno, el entendimiento no basta para penetrar en ella.
es cuestión de experiencia y sobre todo de gracia de Dios, afirmando que cuanto ocurra al que se encuentre en estas moradas es para provecho suyo. En la oración distingue contentos, vienen de nosotros, los adquirimos por meditación y petición al Señor, aunque también las hay naturales que surgen del agrado terrenal de algún acontecimiento concreto. Gustos comienzan en Dios y se sienten en lo natural y expanden, ensanchan, dilatan el alma. Los contentos no ensanchan realmente el corazón, aunque con actitud humilde nos conduzcan a Dios y ayudan a orar, si sabemos trascenderlo y centramos en el único hecho de amar a Cristo, quien permite estas gracias. Teresa dice, no está la cosa, grábense esto, no está la cosa en pensar mucho, sino en amar mucho. Y lo que más os despertare, dice Teresa, a amar, hagan eso haced. La señal de que estamos siendo guiados por el amor reside en el deseo de agradar a Dios en todos nuestros actos y potencia, aunque el pensamiento se desboque, momento en el que hemos de preguntar con humildad a los letrados, le llama Teresa, a los teólogos, a los eruditos, a los estudiosos de estos temas, para que nos aclaren las dudas. En todo caso, nuestra alma, nuestra alma esté en la morada, no hemos de echar cuenta a los desórdenes del pensamiento, que es lo que el demonio quiere, que nos desordenemos mentalmente, sino persistir en la oración con suspensión de pensamiento. Tengamos paciencia y suframos por amar a Dios, ofreciéndonos a Él siempre, de todos modos. El capítulo 2 de este libro, de esta morada, Teresa recuerda el punto en el que dejó su labor. A menudo los contentos se ligan a las pasiones humanas, llanto, sollozo, risa, por las cuales expresan ese consuelo espiritual que sienten en las circunstancias naturales, pero afirman que el gusto de Dios se da de otro modo. También la domina la oración de quietud, que forma de orar que también nos enseña Teresa. Y para explicarlo mejor propone el ejemplo de ver, dice, dos fuentes con dos pilas que se hinchen de agua de diferentes maneras. El uno viene de más lejos por muchos arcaduces y artificios, y el otro está hecho del mismo nacimiento del agua y base hinchando sin ningún ruido, siendo la primera fuente con los arcaduces los contentos que hacen ruido si traen algún provecho en el alma. La otra fuente se origina en su mismo nacimiento, Dios. Cuando decide otorgar alguna merced sobrenatural, produce paz, quietud interior, Teresa dice suavidad de lo muy interior de nosotros mismos, que acaban manifestándose en el exterior. Y medita a continuación en el verso que dice, ensanchaste mi corazón. Y lo relaciona con este gusto divino afirmando que se agrandó otra parte más interior como una cosa profunda. Debe ser el centro del alma. Por otro lado, afirma, aunque deseemos alcanzar estas mercedes, no debemos anhelarlas como si las mereciéramos, ni pretenden alcanzarlas por nosotros mismos debido a las siguientes razones. Lo primero y objeto esencial de nuestro empeño debe ser amar a Dios sin intereses. Pensar que podemos alcanzar semejantes dones por nuestro servicio a Dios es pura soberbia. Debemos desear el padecimiento y la imitación de Cristo, teniendo en cuenta todos nuestros pecados.
De ningún modo Dios está obligado a concedernos favor alguno. No hemos, por tanto, de desearlo en esta vida. Nos esforzaremos en vano intentándolo, ya que es asunto del manantial de donde salen semejantes cosas, son, son de nuestras afueras. En definitiva, suyas somos, dice Teresa, suyas somos, hermana, haga lo que quisiere de nosotros. Estemos desasidas de todo, que no dejará el Señor de hacernos esta merced, estos regalos. En el capítulo 3 de esta morada, de entre los muchos efectos que produce este orar, destaca en primer lugar el recogimiento sobrenatural, don que el Señor nos otorga como si fuera un silbo tan suave que casi ellos mismos no lo entienden. Y tienen tanta fuerza este silbo de pastor que desamparan las cosas exteriores en que estaban enajenadas, y dice Teresa, y métese en el castillo. Este goce del Señor, que es el interior, este encogimiento suave, no lo adquirimos por el entendimiento ni por la imaginación, sino por merced, por regalo de Dios a aquellas personas que se van desprendiendo del mundo y de sus tentaciones, aunque hemos de estar atentos para percibirlo. Dice Teresa, procure no discurrir, sino estarse atento a ver qué obra el Señor en el alma. Ha de estar ya despierto el amor. Y destaca los siguientes modos de obrar. Quien menos piensa y quiere hacer, hace más. Hemos de pedir, callar y esperar con humildad y confianza, pues el Señor ama que le pidamos. Nos hemos de forzar, sino dejarnos hacer. No hemos de forzarnos, sino dejarnos hacer. Forzar la ausencia del pensamiento puede ocasionar mayor distracción. Ese es un consejo. Otro, todo debe perseguir la honra de Dios, no las nuestras acciones y pensamientos. Como síntesis, afirma en esta morada, el alma que está en oración debe orientar suavemente su pensamiento hacia Dios, situarse ante Él sin forzarse, mas no procurar entender lo que es, porque es dado a la voluntad, déjele gozar sin ninguna industria, más de algunas palabras amorosas. Y aunque este recogimiento no se asemeja a la fuente de los gustos que emanaba directamente al balde, es un paso para acceder a ella. Dejar que Dios quien la llene de gracia y retirarse para que entre en él. De modo que de esta manera de orar permite Dios llenar el alma con mayor abundancia suya. Dice Teresa, mientras más agua manase, más grande hiciese el edificio. Asimismo, la confianza y el goce en Dios aumenta por lo que uno sirve por el puro bienestar de gozar en Dios, y no tanto por el temor al castigo, al tiempo que soporta las desventuras con mayor templanza y mansedumbre. Teresa desea y algunas veces la desea porque queda también una gran voluntad de hacer algo por Dios. Y entonces seguimos, desprecia los vanos placeres mundanos y reconoce su pequeñez ante él. No debemos cesar de perseverar en la oración para llegar a gozar algún día de semejantes virtudes. Teresa nos dice que en esta
perseveranza está todo nuestro bien, pues apartarnos de este camino conlleva un peligro mortal para que el alma, como un bebé que no se alimenta de su madre, ya que el que alcanza esta morada sufre más acoso por parte del demonio, de soberbia y vanagloria, os libre Dios, dice Teresa, de soberbia y vanagloria, os libre Dios. Hay algunas que debilitadas por su naturaleza o por sus continuas penitencias, caen ante el menor regalo y se va alejando de este goce. Teresa dice a una persona a la que decía estar 8 horas que ni estando sin sentido, ni sienten cosa de Dios, con dormir y comer y no hacer tanta penitencia, se le quitó este abobamiento. Para orar bien uno debe cuidar en primer lugar su salud. Teresa dice no tener tantas horas de oración, sino muy poco y procurando que duerman bien y coman. Consejo de Teresa en esta cuarta morada. Tener en cuenta la situación física en la que se encuentra y desde ella honrar a Dios, evitando quedarse sin salud. Esta morada es la que más almas recibe, así como mayores tentaciones, por lo que hay que estar muy alerta. Llegamos a la morada quinta. Tiene 4 capítulos. El primer capítulo habla de las riquezas y virtudes que se hallan en esta morada. Son inenarrables. Porque ella dice, ni el entendimiento lo sabe entender, ni las comparaciones pueden servir de declararlo, porque son muy bajas las cosas de la tierra. Bueno, ruega a Dios que le permita de todas formas mostrarlas de alguna manera a sus hermanas, pues muy pocas son las que entran aquí, cuya estancia requiere enormes esfuerzos y constante atención, así como la humildad para pedirle que nos dé fuerza para hallarla en nosotros mismos, con que de cada uno lo estudiese se contenta. Lo poco mucho que demos, Él lo potencia. Hemos de orar mucho para descubrirla y orar muriendo al mundo. Teresa dice, es una muerte sabrosa, suspendiéndose a sí mismo por amor a Dios y no por artificio, describe este momento de unión plena del siguiente modo. De verdad parece que se aparta el alma de él para mejor estar con Dios. Todo su entendimiento se querría emplear en entender algo de lo que siente, y como no llega su fuerza a esto que desee, espantado de manera que si no se pierde del todo, está tan desmayada que nos parece que está muerta, dice. Bueno, en este momento puede tener dudas y sospechas acerca de la naturaleza de la experiencia, de si es engañosa o no. Pero Teresa afirma que el demonio no puede hacer daño real en esta quinta morada, porque ni hay imaginación, ni memoria, ni entendimiento que pueda impedir este bien, dice Teresa. Y que de ese arrobamiento se da con mucha paz y gozo diferentes del modo de actuar demoníaco, algo que muchos doctos inspirados e iluminados por Dios han apuntado y descrito, a la cual avala la inocencia de esa experiencia. Ella, en cambio, poseyendo menor inteligencia que ellos, afirma vehementemente que en esa experiencia de Dios lo sintió a él. Esta alma que le ha hecho Dios boba de todo para imprimir mejor de ella verdadera sabiduría. ¿Y cómo lo vio o cómo lo entendió si no ve ni entiende?
lo ve después claro y porque es visión, porque no es, no porque es visión, perdón, no porque es visión, sino una certidumbre que queda en el alma que solo Dios puede poner. Afirma que en ese momento, en ese encuentro, no contempló a Dios corporalmente, sino solo su divinidad, aunque no es algo que pueda encerrarse en el pensamiento, ni que dependa de nuestros cuidados, sino que es una gracia incomprensible donada por Dios. Teresa dice, más por diligencia que nosotros hagamos, no podemos entrar. Su majestad nos ha de meter y entrar Él en el centro de nuestra alma. No quiere que tengamos en esa parte de la voluntad, sino que entrar en el centro del alma sin ninguna. El segundo capítulo de estas 15 moradas, Teresa afirma que aún quedan muchas cosas por decir acerca de esta morada, de todas las gracias que Dios derrama sobre aquellos que entran en ella y decide explicarlas usando el ejemplo de un gusano de seda que se hace mariposa. De igual modo que no se percibe la mutuación hasta verla directamente y que nadie hubiera sospechado que un gusano tan feo se convirtiera en un ser tan bello. Algo semejante ocurre con el alma. ¿Qué será si supiéramos la propiedad de todas las cosas? Comienza a tener vida este gusano cuando con la calor del Espíritu Santo se comienza a aprovechar del auxilio general que a todos nos da Dios, el auxilio general que a todos nos da Dios. Y cuando comienza a aprovecharse de los remedios que dejó, pues crecido este gusano, comienza a labrar la seda y a edificar la casa a donde ha de morir, que es Cristo. Bueno, con la gracia de Dios habitamos en Él, pero también requiere de nuestra entrega a Dios y del abandono de lo que obstaculiza, y Él hará el resto. Hija mía, presa a hacer esta labor, comienza a hacer esta labor y a tejer este capuchillo, quitando nuestro amor propio y nuestra voluntad. Y sigue Teresa, muera este gusano. Cuando está en oración bien muerto, está al mundo, sale una mariposa blanca. El alma que está tan metida en Dios no se reconoce, se siente anonadada por la generosidad de Dios, agudizándose entonces los deseos de penitencia y de oración, doliéndole que muchos le ofendan, no sintiendo gusto por cosa terrenal alguna. Todo le cansa, porque ha probado que el verdadero descanso no le puede dar a las criaturas. Vaya ejemplo del gusanito que nos pone Teresa. En esta situación solo puede ascender y permanecer con cierta intranquilidad, pues no desea seguir residiendo en el mundo al tiempo que sufre por sus pecados y por lo que el mundo con gran desconsuelo. Teresa dice, tan penosamente como ahora esta alma lo siente, no lo podemos sentir. Una gracia que Dios otorga solo a aquellas almas que más se han unido a Él y en la que imprime su sello, caracterizada por un amor tan grande que eclipsa toda pena y semejanza del amor de Cristo, que sufriendo las ofensas que le hacían a Él y a su Padre seguían amando. Con el contento de ver nuestro remedio con su muerte y demostrar el amor que tenían a su Padre en padecer tanto por Él, moderaría los dolores un día de aquella pena pasada
para acabar muchas vidas, cuanto más una, dice Teresa. Luego, el capítulo 3 de estas quintas moradas, Teresa advierte a los que, creyéndose seguros, descuidan la observancia de los mandamientos. Dice, acaecerle a lo que a las sales del gusano, a la que sale del gusano, que echa la simienta para que produzcan otra, y ella queda muerta para siempre. Ya no se aprovecha de ella para así aprovecharse de a otros. Afirma que aun cuando todo parece inútil, Dios puede sacar provecho para los que le rodean, pero mejor es prevenir y manifestarse obediente a su ley, intentar atarnos a su voluntad, pues el que se une a Dios pierde todo temor de las dificultades terrenales, enfermedad, muerte y pobreza. Así pues es necesario matar el gusano. Acá es menester, dice Teresa, que viendo en esta le matemos nosotros. Una tarea inmensa, dificultad que exige eliminar de nosotros aquellos obstáculos, hablemos del egoísmo, orgullo, que nos impide alcanzar la perfección dentro de nuestros límites. Dice Teresa, no penséis que está la cosa en, si se muere mi padre, un hermano, conformarme tanto con la voluntad de Dios que no lo sienta. Acá solo estas dos que nos pide el Señor: amor de su majestad y del prójimo. Es decir, pero solo con la gracia de Dios llegaremos a ello. La señal más inmediata de que estamos cultivando ambas cosas estriba en experimentar el amor al prójimo, pues es visible, siendo síntoma de que estamos amando también a Dios. Y en la medida en que amemos primero, se acrecentará nuestro amor hacia Él. Tanto nos importa esto, hermanas, dice Teresa, procuremos irnos entendiendo en cosas tan menudas. Así dice Teresa, aconseja a sus hijas. Toda virtud, incluida la humildad, debe asentarse sobre las obras y no perderse en cosas grandes, que solo acrecientan nuestra vanagloria. Teresa dice, unas almas que cuando están en oración les parece que querrían ser abatidas públicamente, enfrentadas por Dios, y después una falta pequeña encubrirían si pudiesen. Bueno, de igual modo Teresa continúa afirmando que obras quiere el Señor, no tanto perderse en delirios místicos, sino obra encerrarse en el gusto por orar y olvidarse al prójimo. Solo en esto reside la verdadera unión con la voluntad de Dios, supeditando nuestra voluntad y nuestro bien de nuestras hermanas. Y el cuarto capítulo de esta quinta morada, aquí Teresa compara la relación entre el alma y Dios con el sacramento del matrimonio. Porque todo es amor con amor y sus operaciones son limpiísimas, dice, y tan delicadísimas, suave, que no hay cómo decir, más sabe el Señor darlas muy bien a sentir. Es decir, en tanto encuentro y profundización del uno en el otro, desde la medida de cada cónyuge, lo cual requiere cierta perseverancia por parte del alma para no descuidarse, pues el demonio estará acechante para acabar con el desposorio. Teresa dice, debe juntarse todo el infierno para ello. Queremos mucho, hay mucha cordura para no perder de nuestro derecho. Y surgen aquí, en este capítulo, dos preguntas. Estando tan adentro el alma con Dios como le va a engañar al demonio, con sutileza, con pequeños detalles, que hace pasar como cosas comunes, no malvadas o de pecado,
oscureciendo el entendimiento y entibiando la voluntad, acrecentando el amor propio hasta que se aparta de Dios. ¿Cómo puede caer el alma estando tan alejada de lo mundano? No hay encerramiento tan encerrado a donde él no pueda entrar, ni desierto tan apartado donde deje ir. Quizás permite y se interesa al Señor para ver cómo se a aquel alma a quien quiere poner por luz de otras. El Señor no abandona el alma, sino que continuamente le avisa del peligro en su interior. Por eso debemos de estar de alerta para percibirlo presto, a corresponder a su amor. Santa Teresa reconoce su labor como pura acción del Espíritu para alabar el nombre del Señor. Y ruega, que se haga siempre su voluntad y que le sirvamos con mayor diligencia y menor error, menor fallo. Bien, hasta aquí la primera parte en la cual estoy sintetizando el libro de las moradas, Castillo Interior, escrito por Teresa de Jesús. La primera parte la terminamos en las moradas quintas. Luego vienen las moradas sextas, que son 11 capítulos, es bastante, un poquito más, es la más extensa de las moradas. Y luego viene las últimas moradas, las moradas séptimas. Y entonces no alcanzo a explicar la síntesis en esta parte del taller y la dejamos para la parte siguiente. Como dije, las moradas sextas tienen 11 capítulos y necesitamos un poco más de tiempo. Y luego terminamos con la morada séptima, que tienen 4 capítulos. Bien, seguimos hasta aquí ahora. Y yo voy a dejar grabado también en las moradas sexta y quinta. Descansamos por hoy. Dios nos bendiga a todos. Nos vemos en el próximo capítulo. Ya nos pondremos de acuerdo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nos vemos en la segunda parte. Gracias.